Ya estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista de esta noche. Ya está con nosotros Carlos Sandoval y Laura Bernal, ambos representantes del Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos. Y estaremos conversando justamente qué es el Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos. Buenas noches, mucho gusto que nos acompañen en este espacio de entrevista. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por el espacio que nos están dando. Bueno, iniciamos directamente este espacio y les comento que la embajadora de los Estados Unidos, junto a la organización Censura Cero, anunciaron en marzo la creación del Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos, esto con el objetivo de crear oportunidades económicas para la juventud salvadoreña y facilitar oportunidades de opinión ciudadana. A ver, Laura, directamente coméntanos más ampliamente cómo nace la idea de crear este consejo. Bueno, primero aclarar que la Embajada de Estados Unidos a nivel mundial tiene presencia del Consejo Juvenil en cada país. Ellos se encargan de reunir a jóvenes líderes en cada país que están implementando diversos proyectos hacia la juventud y utilizar con ello, ¿verdad?, un canal para implementar proyectos de apoyo de la Embajada hacia la comunidad. Entonces, en El Salvador se suma esta lista de países donde la Embajada busca a una serie de jóvenes que están implementando diversos proyectos en sus comunidades y ellos convertirlos en asesores de la embajadora, en este caso Jean Manés, y así poder tener un contacto más directo con la comunidad. Perfecto. A ver, Carlos, tengo entendido que este consejo está compuesto por 17 jóvenes. Coméntanos cómo fue este proceso de selección. Efectivamente, el Consejo Juvenil está formado por 17 jóvenes a lo largo del país de El Salvador. Tenemos 7 miembros en San Salvador, de ahí tenemos 5 en Santa Ana y 5 de San Miguel. La manera en que nosotros fuimos seleccionados es de que se realizó una convocatoria por parte de la Embajada Americana. Muchos de nosotros fuimos convocados personalmente por algún representante de la Embajada Americana, dado a nuestro involucramiento en los programas que ellos tienen como ex becarios o también a diferentes iniciativas que ellos observaron que nosotros formamos parte. Luego de la convocatoria nosotros llenamos una aplicación con con nuestra motivación de por qué queríamos aplicar al consejo, y ya después de eso se encargaron ellos directamente, los funcionarios de la Embajada Americana, de seleccionar a los finalistas. ¿Cuál es el rango de edad de los jóvenes que pertenecen a este consejo? El Consejo Juvenil está formado por jóvenes de 18 a 25 años de edad. A ver, perfecto. Laura, coméntanos un poco en qué temas ustedes asesoran a la Embajada de Estados Unidos. Bueno, son temas enfocados a la juventud salvadoreña, ¿verdad? Pero como muchos sabemos, El Salvador tiene temas específicos en los que afecta directamente a la juventud. En este caso, la violencia, la inserción a la educación también y la falta de empleo que está afectando a mucha juventud salvadoreña. Entonces, en este caso, nosotros como Consejo Juvenil dividimos nuestra actividad en dos grandes áreas, ¿verdad? En este caso, el emprendimiento juvenil y, por otra parte, la educación. En el emprendimiento juvenil nosotros pretendemos involucrar a jóvenes para que ellos mismos puedan capacitarse para convertirse en líderes y en un futuro poder emprender algún tipo de negocio y convertirse en ellos en actores activos de la economía nacional y no solamente en la búsqueda de empleo, ¿verdad? Y aparte, la educación es descubrir las causas por las que la juventud también está abandonando la educación, en este caso la violencia de las pandillas que está impactando gravemente a muchas de las comunidades. Entonces nosotros queremos también llegar a estas comunidades, capacitar a estos jóvenes y crear otro tipo de alternativas para que ellos se puedan mezclar, ¿verdad? Y dejar de un lado la violencia pandilleril. Perfecto, Carlos. Este consejo fue anunciado, si no me equivoco, a inicios de marzo. En este corto tiempo, hasta la fecha, ¿cómo ha sido su método de trabajo? Durante todo este mes, bueno, prácticamente el mes de marzo, nosotros lo que hemos hecho es prácticamente estar en una fase de logística, planeación, para poder orientar un poco más acerca de como estaba mencionando Laura, los 2 ejes donde nosotros nos vamos a enfocar, tanto con respecto a asesorías y como posibles iniciativas y proyectos en los que vamos a trabajar. Perfecto. ¿Tienen un rango de edad específicamente de los jóvenes que se quieren enfocar? Pues no tenemos un rango de edad, ¿verdad? Pero tal como lo habíamos dicho, ya también están de 18 a 25 años y la mayoría de la población está entre esa edad, ¿verdad? Que tenemos entendido que casi el 55% de la población salvadoreña es joven. Entonces queremos enfocarnos en ese porcentaje de la población que está sufriendo de la mayoría de estas problemáticas que yo te mencionaba. A ver, quiero tocar otro punto muy importante, Carlos, y es que ya en nuestro país hay muchos jóvenes y colectivos sociales que realizan grandes esfuerzos para apoyar a la población salvadoreña. Sin embargo, su trabajo no es necesariamente competir con estos grupos
que ya existen, como ya lo decían cuando se lanzó este consejo. Explícanos cuál es su trabajo en sí y cómo harán ustedes la diferencia con estos grupos que ya existen. Pues como tú mencionabas, nosotros no estamos compitiendo con ninguna organización juvenil que está actualmente realizando proyectos e iniciativas. Nosotros estamos para apoyar directamente a la Embajada Americana, ya que ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de formar este consejo, tanto con asesoría y también con la parte de iniciativas y proyectos orientados en empoderamiento juvenil y educación. Entonces, no sé si me puedes... Sí, algo que me gustaría destacar es que la diversidad que tiene el Consejo Juvenil de la Embajada Americana. Hay muchos grupos en El Salvador que están apoyando a los jóvenes y nosotros aplaudimos también las iniciativas, pero también lo que ha tratado el Consejo es de reunir a una serie de jóvenes que están enfocados en diferentes áreas, porque vemos grupos que digamos de medio ambiente, grupos de educación, grupos de apoyo hacia mujeres y jóvenes. Entonces en el Consejo Juvenil nosotros hemos aglomerado a 17 jóvenes que reúnen una serie de intereses y todo en un mismo grupo. Entonces, lo que nosotros queremos es reflejar que a pesar de nuestra diversidad de intereses, podemos aglomerarnos en un solo grupo y poder incluso apoyar a estas otras iniciativas y poder así crear un mayor impacto, ¿verdad? Porque la unión, creo que con la unión podemos causar un mayor impacto. A ver, Laura, otro punto muy importante es que este consejo en su inicio fue muy criticado y muy señalado porque se decía que los miembros del consejo representaban intereses de partidos políticos. ¿Cuál es su postura? Bueno, debemos aclarar de que el Consejo Juvenil, uno de los requisitos no era aclarar, ¿verdad?, qué ideología partidaria nosotros pertenecíamos. Hay diversidad, eso no lo podemos evitar, ¿verdad? Hay jóvenes que, digamos, se alinean más a la derecha, perdón, a la izquierda, otros son más de centro, unos que no prefieren no opinar acerca de la política. Entonces, eso no podemos criticarlo, ¿verdad? Porque es parte de la libertad de expresión, la libertad de ideología que tenemos en el país. Sí se criticó mucho lo de nuestro presidente Eric, que creo que él entra en esta libertad de expresión. Él ya era líder juvenil del partido Arena, entonces, pero cuando nosotros lo elegimos como presidente no tomamos en cuenta su afiliación partidaria. Nosotros tomamos en cuenta otras características que él tenía, como su liderazgo, por atraer... No incidió en ningún momento el hecho de sus vínculos con el partido Arena, que ustedes lo escogieron como presidente del consejo. Exacto. Exactamente. Y creo que ese es un punto muy importante de aclarar, que quizás no quedó muy claro cuando se realizó el lanzamiento, es de que muchas de las personas pensaron de que el presidente del Consejo Juvenil había sido seleccionado directamente por la embajadora, y eso es algo que es completamente incorrecto. Nosotros mismos, los 17 miembros, votamos, tuvimos elecciones internas para elegir a nuestra junta directiva, que está formada por el presidente, vicepresidente, el encargado de Relaciones Públicas y el secretario. Hablando sobre este mismo tema, Jóvenes Censura, es una ONG, Jóvenes Censura Cero, ¿verdad? Es una ONG que lanzó este esfuerzo. Y justamente Napoleón García, presidente de esta ONG, hacía un énfasis que trabajarán ustedes los jóvenes con empresarios, funcionarios y partidos políticos y colectivos sociales desde un enfoque disciplinario y apartidario. Enfocémonos justamente en ese enfoque de apartidario. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Creo que una de las cosas muy importantes que nosotros queremos aclarar como Consejo Juvenil es de que ya estamos aclarando que nosotros no formamos parte de ninguna ideología política y que si vamos a realizar algún tipo de política, nosotros vemos la política como servicio a los demás, servicio a nuestro país y servicio a lo que nosotros amamos, de poder salir adelante al país, y no consideraría de que eso influya con nuestra actividad como consejo. Perfecto. ¿Quieres apoyar? Exactamente. Quizás lo que se refería a Napoleón también era de ese enfoque disciplinario, ¿verdad? En el sentido de que la política salvadoreña es muy así, ¿verdad? Ellos nos hemos prestado al hecho de solo juzgar y juzgar nuevas iniciativas y crear todo, darle todo un color político. Entonces nosotros queremos enfocarnos en que realmente nuestros proyectos no están enfocados en hacer campaña electoral o apoyar a cierto funcionario de tal partido. Nosotros estamos acá para apoyar a gente que no ha recibido apoyo hasta hoy, y la juventud que ha sido excluida y que está siendo afectada por la violencia, por la falta de empleo, por la falta de una buena educación. Entonces, más allá de todo eso, de lo partidario, como decía Carlos, enfocarnos en realmente servir a nuestra comunidad, ¿verdad? Y no solamente en la bipolarización política que tenemos en El Salvador. A ver, considerando lo que tú ya mencionabas, Carlos, para ustedes, ¿es posible que en nuestro país existan sectores juveniles que trabajen alejados de la vieja política?
Definitivamente, y creo que ese es un vivo ejemplo, y estoy seguro que no solamente como Consejo Juvenil, sino que diferentes organizaciones juveniles que, pues, te estábamos comentando que hay diferentes personas que representan ideologías políticas, y como consejo, a pesar de que puedan haber unos que están en derecha, otros que representan izquierda, o otros que están orientados más en el centro, aún así hemos llegado a un consenso de las diferentes iniciativas y de los ejes que nosotros consideramos que, independientemente del color que nosotros pudiésemos pensar que somos, o de la ideología política que tenemos, independientemente de eso, sí tenemos claro que nosotros queremos trabajar por El Salvador. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, al volver continuamos hablando sobre las propuestas que ustedes ya tienen sobre la mesa y cuáles son lo que le ofrecen a los jóvenes salvadoreños. Hacemos una pausa, no nos cambie, continuamos con más. Ya estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista de la emisión estelar de Informa TVX, y antes de la pausa hablábamos, Carlos, sobre las propuestas que ustedes tienen para los jóvenes salvadoreños en diferentes problemáticas del país. Coméntanos cuáles son algunas de ellas. Como te estaba mencionando al inicio de la entrevista, nosotros todo este mes de marzo estuvimos reunidos para poder cimentar un poco más acerca de los ejes y de los pilares donde nosotros nos vamos a enfocar, y que están alineados también con la agenda bilateral que los Estados Unidos tienen con nosotros El Salvador. Definimos que vamos a trabajar en 2 ejes: empoderamiento juvenil, involucrando proyectos relacionados, apoyando proyectos, y también nosotros desarrollando iniciativas enfocadas en emprendimiento y en participación ciudadana, dándose el enfoque respecto al servicio a la comunidad, y también trabajando en la parte de educación. A ver, Laura, teniendo en cuenta que las problemáticas de nuestro país afectan directamente a los jóvenes, ¿cuál sería su prioridad al respecto? Teniendo en cuenta un punto muy importante, que hoy en día el desempleo es un punto que afecta bastante a nosotros los jóvenes, ¿cómo ustedes trabajarían este tema? Bueno, creo que, como te decía, uno de nuestros 2 ejes es la educación, ¿verdad? Y la otra es el empoderar a los jóvenes. Pero creo que entre estos 2 ejes lo más importante es la educación, porque entre más se educa a los niños y entre más se educa a los jóvenes, se está logrando que en un futuro hayan menos pandilleros, hayan menos ladrones, y que más personas estén preparadas para ellos poder crear sus propios negocios, poder tener una mejor oferta laboral. Y entonces esto es crucial, mejorar la calidad de educación y procurar que los jóvenes no se salgan de las escuelas por miedo a las pandillas al interior del recinto escolar, ¿verdad? Entonces creo que como consejo nosotros estamos enfocados quizás no en crear más proyectos, sino también en fortalecer y apoyar los proyectos que ya están haciendo incidencia en las comunidades, y que los jóvenes que ya lo están logrando se puedan sentir con mayor fortaleza, ¿verdad?, a la hora de estar implementando. Por ejemplo, al inicio de cuando lanzamos el Consejo, nosotros visitamos un centro escolar en Soyapango, que es considerada una de las zonas con mayor presencia pandilleril. Entonces nosotros implementamos una serie de actividades recreativas para que los jóvenes se puedan sentir, ellos puedan tener una alternativa, de que realmente existe otra opción a la delincuencia, y que ellos puedan decir realmente si hay un futuro, ¿verdad?, en El Salvador. A ver, Carlos, a su juicio, ¿cómo valoran ustedes la calidad educativa de nuestro país? ¿Agregarían algo? ¿Quitarían algo? Interesante pregunta. Creo yo que una de las fallas que nosotros tenemos actualmente en el ámbito educativo es que nos enfocamos un montón en... Creo que nuestro sistema educativo actual se enfoca demasiado en la memorización y no tanto en el análisis crítico. Y creo que esa es una de las fallas que siempre ha tenido, y que, como muchas de las cosas que suceden actualmente en El Salvador, como siempre ha sido de esa manera, nadie se atreve a cambiar las cosas como son. Darle una reforma a lo que es el sistema educativo, y involucrar un poquito más ese análisis crítico, para que no solo sea voy a memorizarme, sino que pensar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que puedo hacer para resolverlo? ¿Cómo va a impactar a la sociedad? ¿Cómo voy a buscar una solución? A ver, Laura, en nuestro sistema público actualmente se implementan varios programas, como el de en las escuelas públicas y todo eso. ¿Cómo ven ustedes esto para que apoye a que los niños regresen a las escuelas y no optar por la deserción escolar?
tengo entendido de que muchas de los jóvenes que están abandonando los centros escolares es por también la presencia pandilleril en las escuelas, ¿verdad? Creo que yo realizaba un reportaje recientemente, una investigación al respecto, y el Ministerio de Educación creo que no ha abordado el tema en su totalidad, o sea, en el sentido de que no se trata solamente de mandar policías al exterior de los centros escolares, sino de realmente darle una seguridad al alumno de que al salir del centro escolar él no va a ser extorsionado o su familia no va a ser amenazada cuando él llegue a su hogar. Entonces creo de que realmente al joven desde adentro se le debe dar una seguridad de que él tiene la oportunidad de aprender en un ambiente sano, en un ambiente donde no está siendo amenazado por sus compañeros por decir lo que él piensa, o que los docentes, tengan el miedo también de enseñar sobre cierto tema, porque también sus alumnos están involucrados en actos delictivos. Yo conocía de un caso en específico en el que una niña de 6, 7 años llegaba a la dirección de su centro escolar y llegaba llorando porque decía de que su compañerito no le dejaba levantar la falda. Y la niña estaba llorando y llegaba donde el director y le decía que su compañerito le decía que si no se dejaba levantar la falda, le iba a decir a su hermano que es pandillero que la asesinara y que iba a amanecer en una bolsa negra. Entonces creo de que debemos de ponerle mucha atención a estos niños que van creciendo en ese ambiente, que realmente no se trata solamente de medidas que ataquen a la violencia, sino se está tratando también desde un aspecto psicológico, ¿verdad? El impacto que está provocando, el trauma que está provocando para estos niños que en un futuro van a ser la mayoría de la población y que ya son la mayoría de la población. Priorizar la atención a las víctimas. Exactamente, a nivel psicológico, ¿verdad? A ver, Carlos, recientemente el gobierno impulsó un gobierno sobre la seguridad escolar y de 1,000 escuelas que fueron escogidas o priorizadas, se designaba solamente a un policía o un militar por escuela. ¿Consideras tú que es suficiente? Pues ahí también tenemos que considerar un montón la parte de los recursos por parte del Estado. Exacto. Creo que si designaron únicamente a un militar o a un policía por escuela, ha de haber alguna razón, ha de haber algo del trasfondo de esto, y si el Estado de verdad no está designando los suficientes fondos para poder solidificar este tipo de organizaciones gubernamentales, es bien difícil que nosotros vayamos a poder solicitar inclusive más militares de apoyo de seguridad a estas escuelas. A ver, ya para ir concluyendo este espacio de entrevista, Laura, quiero regresar un poquito a lo que ya mencionábamos en el primer bloque. Y quiero conocer cómo ven ustedes la participación y la incorporación de los jóvenes en la toma de decisiones de los partidos políticos. Bueno, realmente es crucial, realmente no se le puede decir también a los jóvenes no se mezclen en política partidaria, porque se trata de un relevo generacional que el país necesita también. De que como consejo no apoyamos a uno u otro partido, no quiere decir que como jóvenes no les digamos participen, hagan escuchar su voz en la toma de decisiones del país. No podemos permanecer callados. Lamentablemente también aquí en el país la vía política electoral partidaria solamente es una de las principales vías para nosotros levantar nuestra voz. Entonces creo que es crucial que nosotros sí, aliándonos a un partido o no nos permite lograr transformaciones en el país, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero realmente lograr una verdadera diferencia de la actual política que se ha unido a una serie de problemas que han agudizado realmente el poco desarrollo de El Salvador. Carlos, también se criticaba que entre los miembros de este consejo hay vínculos con el partido Arena. Coméntanos tu postura. Sí, nosotros estamos conscientes de que se criticó esto desde un inicio, desde que el consejo se lanzó, pero sí, me gustaría hacer un llamado que se informen antes de poder emitir una opinión. Mucha de la crítica que se dio, como mencioné a un inicio, fue de que como el presidente del partido estaba representando el partido de Arena en su momento, entonces todo el consejo tiene que ser de Arena. Y porque el presidente apareció ante los medios, entonces la embajadora americana de los Estados Unidos también fue la que eligió a él como presidente. Y creo que esa es una de las fallas que nosotros tenemos, que no nos informamos completamente cómo son las cosas y emitimos nuestra opinión. Y creo que ahí sí me gustaría hacer un llamado a toda la población en general, a de que nos informemos antes de emitir una opinión
pública al respecto. Perfecto, ya teniendo este punto muy claro, Laura, ya para ir finalizando este espacio de entrevista, quisiera que hicieras una reflexión a nuestros televidentes jóvenes que nos sintonizan sobre a enfrentarse a los problemas que día a día nosotros nos enfrentamos en nuestro país. Sí, me gustaría citar una frase realmente de un escritor salvadoreño que decía de que aunque nuestro país esté pasando por muchos problemas, nosotros como jóvenes estamos ahí para hacer la diferencia. Y si nosotros no vamos a hacer la diferencia, entonces es mejor que cerremos nuestra boca y nos quedemos callados. Entonces creo que lo mejor es que nosotros como jóvenes no nos quedemos callados, nosotros tenemos que hablar, tenemos que hacer la diferencia. Quizás desde tu casa tú digas no puedo hacer la gran diferencia, ¿verdad? Pero criticando, juzgando a quien realmente está levantando su voz no vamos a lograr nada. Creo que se pueden unir y no causar más división, no unirse a esta cultura de juzgar y dividirte, no. Si nosotros no logramos unirnos, vamos a lograr un mayor impacto y realmente vamos a lograr una verdadera transformación para el país. Perfecto, Carlos, ¿quieres hacer una última reflexión tú? Pues les hago el llamado a todos los jóvenes salvadoreños a que se involucren en diferentes iniciativas. Sabemos que no puede ser necesariamente una iniciativa política, pero que también se involucren en iniciativas que estén al servicio de la comunidad, hagan voluntariados, piensen en las problemáticas que están sucediendo actualmente en sus comunidades y empiecen a pensar en soluciones, reúnan a otras personas y pónganse a trabajar para en realidad ver una diferencia en sus alrededores. Perfecto, y este es un punto muy importante ya que comúnmente nosotros o la mayoría de jóvenes lo que hace es criticar por donde ponemos de nuestra parte para poder abonar a las problemáticas de nuestro país. Con esta información llegamos al final de nuestro espacio de entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con esta información hacemos una pausa, no nos cambie, continuamos con más en la emisión estelar de Informate VX.